Entonces, un pequeño resumen. Si la laptop dejó de funcionar repentinamente el cursor del mouse, entonces hay una probabilidad de que hayan presionado accidentalmente el botón de desactivar o activar esta opción. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión me llegó una notebook modelo Toshiba con problema de puntero. En otras palabras, no se mueve el cursor del mouse. El cliente me dijo que de repente dejó de funcionar. También me dijo que sí funciona al utilizar el mouse. Bueno, primeramente quiero informar que si tienen el mismo problema, entonces no se preocupen. Todas las notebooks o laptops poseen sus botones de ajustes. Esto quiere decir que podemos aumentar o bajar el brillo, el volumen, apagar la pantalla, apagar el cursor, etc. Normalmente siempre aparecen a partir de la tecla F e incluso varían un poco. En este modelo el botón se encuentra un poco encima del cursor mismo, en donde si presionamos volvería a funcionar el cursor del mouse. Como ejemplo les mostraré que en esta notebook posee el botón F6, en donde si presionamos dejaría de funcionar el cursor. Y si volvemos a presionar, volvería a funcionar. Entonces, un pequeño resumen. Si la laptop dejó de funcionar repentinamente el cursor del mouse, entonces hay una probabilidad de que hayan presionado accidentalmente el botón de desactivar o activar esta opción. Normalmente lo encontrarán a partir de la letra F, como en el caso de esta laptop Pacbell está en la letra F6 y en esta laptop Toshiba está en un botón encima del puntero. Solo es cuestión de observar y buscar un botón parecido a eso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra solución útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.